Estudiante, buenos días, todo en Cristo. Hoy trabajaremos la parte práctica de lo que es lógica de proposiciones. Empezaremos con el primer problema. Nivel 1. De los siguientes enunciados, ¿cuál de ellos son proposiciones lógicas? Es lo que me pide. Me dice 2 es un número par. Eso sí es una proposición. Sí es proposición. ¿Correcto? Porque le podemos asignar un valor de verdad. Eso sería una proposición verdadera. La ballena es un mamífero, también es una proposición. Sí es proposición. ¿De acuerdo? Y también sería una proposición verdadera. No lo resuelvas. Esto no es proposición. No es proposición. ¿Por qué no es proposición? Porque es un mandato. Es un mandato. O una orden también podemos decir. Neymar no sabe jugar. Es también sí es proposición. Sí es proposición. ¿De acuerdo? Porque dice Neymar no sabe jugar. Entonces eso puede ser verdadero o puede ser falso. 5. ¿Quién yo? Entonces también esto no es proposición. Porque es una pregunta. Es una pregunta. Si tú, tampoco es proposición. No es proposición. Es una exclamación. Es una exclamación. Y la exclamación no son proposiciones lógicas. ¿Cuántas son proposiciones? 1, 2, 3. Por lo tanto, la respuesta sería 3. 3 son proposiciones. Pasemos al siguiente ejercicio. La negación de P implica Q es falso. Vean que la negación de P implica Q es falso. Si yo sé que esto es falso, recuerden que si yo tengo que es falso y hay una implicación, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿correcto? Entonces yo puedo hacer lo siguiente, miren. Eso quiere decir entonces que esto va a ser verdadero y esto va a ser falso. Porque verdadero implica falso, es falso. Entonces Q va a ser falso y P debe ser falso también. Porque la negación de una falsedad es una verdad. Entonces, si ya sé que P es falso y Q también es falso, ¿qué pasa acá? Miren, dice la negación de P. La negación de P, si P es falso, su negación sería verdadera. O Q es falso. O R, ahora O R. R lo pongo acá. Miren, verdadero o falso, esto va a ser verdadero. O R. Miren, para que esto sea, por ejemplo, falso, ambos tendrían que ser falso. Entonces, en este caso, por ejemplo, el R puede tomar cualquier valor que tú le des. Si tú le das verdadero, va a ser verdadero. Si tú le das falso, también va a ser verdadero. Es decir, esto va a ser verdadero. Para cualquier valor que le asignes a R en este caso. En este caso, por ejemplo, el P es falso. P es falso. El Q también es falso. Implica falso. Esto va a ser verdadero. ¿De acuerdo? Verdadero implica falso. Esto sería falso. Muy bien. Pasemos al problema número 5. Se sabe que toda esta expresión es falsa y me pide hallar toda esta expresión. Pasemos a esta parte. Miren, me dicen que esto es falso. Recuerden que si eso es falso, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, este es el antecedente verdadero y el consecuente va a ser falso. ¿Correcto? Ahora, si ese es falso, quiere decir, como acá hay un O, entonces esto es falso y todo esto también va a ser falso. Entonces, si la negación de Q es falso, quiere decir que Q va a ser verdadero. Es decir, Q es verdadero. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
Entonces, miren, el Q es verdadero y el R es falso. Implica, el Q es verdadero o la negación de R va a ser también verdadero, porque si R es falso, su negación va a ser verdadero. Entonces, esto es verdadero y falso es falso. Solamente cuando hay un I, para que sea verdadero, ambos deben ser verdaderos y en otro caso va a ser falso. Falso implica verdadero, porque este es verdadero, esto va a ser verdadero. ¿De acuerdo? De las siguientes expresiones, ¿cuántas son proposiciones lógicas? Luis estudia en la uni. Eso sí es proposición. Sí es proposición. Ganamos el partido. No es proposición. No es proposición. ¿Por qué? Es una exclamación. Es una exclamación. 3. Cuando tienes un combo perfecto, si es proposición. Si es proposición. Pero que sí le puede asignar un valor de verdad, que sería falso. 49 es un cuadrado perfecto, no es un combo perfecto. Pero sí le asigna un valor de verdad que va a ser falso. Entonces, por lo tanto, es proposición. Buenas noches. Eso no es proposición, es un deseo. Entonces eso sería, no es proposición. No es proposición. Es un deseo. Es un deseo. ¿Correcto? Es un deseo. ¿Dónde estudias? Es una pregunta. Tampoco no es proposición. No es proposición. Es una pregunta. Es una pregunta. Gol. Tampoco no es proposición. Es una exclamación. Recuerden que la exclamación, la pregunta, el deseo, los refranes, los personajes literarios, los mandatos, no son proposiciones. ¿De acuerdo? ¿Cuántas son proposiciones? A ver, 1, 2, 2 son proposiciones. Te lo pasaría 2. Si me dan que esto es falso, acá le he puesto, miren, esto es falso. Como es falso, jóvenes, es falso. ¿Eso qué quiere decir? Si es el O y es falso, quiere decir que ambos deben ser falsos. Este es falso y el R también va a ser falso. Porque falso, falso es falso. Ahora, si R es falso, miren esto bien claro, va a ser entonces y este es falso. Si es entonces y es falso, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ahora, si la negación de P es verdadero, la negación de P es verdadero, entonces P debe ser falso. La negación de falso sería verdadero. Entonces ya tenemos el P, el Q y el R. ¿Correcto? Reemplazamos. Negación de P es falso. Negación de Q. Si Q es falso, su negación sería verdadero. Y negación de Q es verdadero y R es falso. Falso implica verdadero, esto sería verdadero. Y verdadero implica falso, sería falso. Verdadero y falso, esto va a ser falso. ¿De acuerdo? Acá, la negación de Q. Si Q es verdadero, su negación sería, si Q es falso, perdón, su negación sería verdadero. Implica la negación de R. Como R es falso, su negación sería verdadero. O el P es falso. Sí y solo sí R, pero el R también es falso. ¿De acuerdo? Entonces, verdadero implica verdadero, es verdadero. O falso, sí, solo sí, falso, esto va a ser verdadero. De acuerdo a la bicondicional. Ahora, verdadero y verdadero o verdadero va a ser verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, me dan que toda esta parte es falsa. Dice. Entonces, si es falsa,
si me dicen que eso es falso, entonces no olviden que cuando tengo el entonces, o si es el entonces, esto debe ser verdadero y esto debe ser falso. Porque verdadero implica falso, sale falso, ¿correcto? Entonces el R ya es falso ya. Bien, el R es falso. Ahora, si este es verdadero y hay un I, cuando hay una conjunción y es verdadero, implica que las dos deben ser verdaderas. Es decir, el P sería verdadero, ojo, este es verdadero, y en la negación de Q también debe ser verdadero, porque verdadero y verdadero da verdadero. Ahora, si la negación de Q es verdadero, eso quiere decir que el Q debe ser falso, porque la negación de una falsedad es una veracidad, es una verdad, en otras palabras. Entonces, Q es falso y P va a ser verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. 13. En el 13, por ejemplo, ya me están dando un conectivo lógico, por ejemplo, que son operadores, ¿sí? En este caso, miren lo que me están dando. Este es un esquema. Me dice, cuando son verdaderos es falso y cuando son falsos también es... Cuando son verdaderos es falso y cuando son falsos también es falso. En otro caso va a ser verdadero. Me pide evalúe el esquema molecular aplicando este cuadrito nada más. ¿De acuerdo? Y da como respuesta a los valores de verdad de la matriz principal. No olvides siempre que acá empezamos así, miren. Verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso y falso. Entonces, cuando es I, recuerden, si es I, ambos deben ser verdaderos. Y es verdadero. Y en los demás casos va a ser falso. Falso y falso. La negación de Q. La negación de Q es esto. Niego Q. Entonces, si es verdad, acá va a ser falso. Y si acá es falso, acá es verdad. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Ahora con teta. Vamos a operar con teta. Por ejemplo, teta. Verdadero o falso es verdadero. Si son diferentes va a ser verdadero. Si son diferentes es verdadero. Verdadero falso es verdadero. Falso verdadero es verdadero. Falso falso, eso es falso. Falso verdadero es verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿quién es P? P sería verdadero, verdadero, falso y falso. Correcto. Nuevamente, miren. Verdadero, verdadero es falso. Verdadero, verdadero es falso. Falso, falso es falso. Verdadero, falso es verdadero. Entonces, ¿cuál sería el resultado de la matriz principal? Por lo tanto, sería falso, 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 verdadero. Muy bien, pasemos al otro ejercicio número 15. ¿De acuerdo? También me dice que esa proposición compuesta es falsa. Entonces, colocamos acá falso. Quiero que recuerden, ven ustedes que en todo más se usa esto, miren. Si tú tienes una verdad, implica una falsedad, eso siempre va a ser falso. Por eso que cuando yo acá tengo una aplicación y este es falso, es decir, esto debe ser verdadero y esto debe ser falso. Ahora, cuando tengo una conjunción, si en una conjunción el resultado es verdadero, es porque ambos deben ser verdaderos. Por eso decimos que el P va a ser verdadero y el Q también va a ser verdadero. Ahora, si en una disyunción débil el resultado es falso, porque ambos deben ser falsos. Esto debe ser falso y acá también debe ser falso. Porque falso o falso es falso. Ahora, recuerden que la negación de R me debe dar falso. Quiere decir que este R debe ser verdadero. La negación de una verdad es una falsedad. Entonces el Q también va a ser verdadero. Negación, falso. Pues ya sabemos, miren, P es verdadero, Q es verdadero y R también es verdadero. O sea, los tres son verdaderos, ¿correcto? Entonces, miren, reemplazamos acá. El P es verdadero.
sí y solo sí. La negación de Q, como Q es verdadero, su negación sería falso. Negación de R es falso. Negación de Q, pero Q es verdadero. Verdadero, sí, solo sí, falso, esto va a ser falso. Cuando es sí, solo sí, ambos deben ser verdaderos o ambos deben ser falsos, saldría verdadero. Si son diferentes, va a ser falso. O falso y verdadero, esto va a ser falso. Falso o falso es falso. En este caso, negación. P es verdadero. O el R es verdadero, negado sería falso. Sí, solo sí. El Q es verdadero, negado sería falso. El P también es verdadero, negado sería falso. Esto es verdadero, ¿de acuerdo? Y de esto, ahora, si este es verdadero, su negación sería falso. O sea, todo esto sería falso. ¿Por qué? Porque si este es verdadero, negado sería falso. Este sí y solo sí. Esto va a ser falso. Falso o falso es falso. Falso, sí, solo sí, falso, eso es verdadero. ¿De acuerdo? De la bicondicional, jóvenes. Muy bien. Pasamos a la 17. Mire, simplifica. Entonces, en este caso, jóvenes, lo que tengo que hacer es aplicar las leyes lógicas. Una de las leyes que voy a aplicar, que acá lo estoy viendo, que lo voy a cerrar, es lo siguiente, miren. Cuando yo tengo que el antecedente A implica B, ¿eso qué quiere decir? Esto es, este conectivo que es implicación cambia por la disyunción débil, por el O. El A, el antecedente que es A, cambia por su negación. Y el B queda igualito. ¿De acuerdo? Entonces, miren, voy a hacer eso, miren. Está negado. ¿Correcto? Negación. Entonces, miren, entonces cambia por el O. Pero al cambiar esto, niego a quién? Lo niego a P. Lo niego a P. Entonces, negación de P y negación de Q. O. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, escuchen esto bien claro, R y no R, el R y no R, esto que está acá, que no está acá, esto de acá, va a ser una falsedad, muchachos. ¿De acuerdo? El R y no R es una falsedad. También ustedes lo pueden ver en la ley de la identidad. Cuando tú tienes, por ejemplo, estos son los que te voy vendiendo aparte, si tengo A y no A, eso es una falsedad. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa en este caso, miren, jóvenes? Aquí. Miren bien esta parte de acá nada más. Acá escribo lo que voy a aplicar. Este se llama absorción. Si yo tengo, por ejemplo, A, O, A y B, miren, es O, I. Acá, ¿quién se repite? Es el A. Entonces acá me sale A también. ¿Ven o no? Entonces acá tengo, miren, O, I. ¿Quién se repite? La negación de P. Se repite la negación de P. Pues es por absorción. O escuchen, es por absorción. Entonces, ahora, esto está negado. La negación de una negación es una afirmación. Sería P. O falso. ¿Y qué cosa es P o falso? Eso es P. ¿De acuerdo? También está en la ley de las identidades. Si yo tengo A o falso, esto es A. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al último ejercicio. Este es un operador, miren. Miren lo que pasa. El cuadradito es el O y al negarlo, niego a P nada más. El primero se niega. ¿Correcto? Es como si fuera esto la condicional, en otras palabras. Entonces miren lo que hago en esta parte. Quiero que vean esta partecita de acá. Esto sería la negación de P o P. ¿Ven o no? Se cambia por el O y esto se niega, que no P, y que el Q queda igualito. Pero en este caso el Q va a ser P en este problema. Y
y P cuadradito negación. Pero miren, ¿quién es Q cuadradito P? Dice, niego el primero, o sea, niego Q, cambio por el O y me queda acá P. ¿Se dan cuenta ahí? Eso es lo que he hecho. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice mi muchacho. Voy a dejar borrar esta partida para poner el mismo color, para no confundirnos. Muy bien. Pero ¿quién es negación de P o P? Si yo tengo, miren, si yo tengo el negación de A o A, esa es una verdad. O es una llaman tautología. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una verdad. Y la verdad y una proposición es la proposición. También es una ley de la identidad, jóvenes. Entonces, de verdad con la proposición, esto sería una proposición. P. Me quedaría la negación O, y esto que acá aplico la ley de Morgan. Entonces sería la negación de Q es Q. Este O cambia por el I. Y este P queda la negación de P. Eso aplicando la ley de Morgan. ¿Correcto? No olviden siempre, la ley de Morgan hace que se niegue. Si es así, esto es no A o no B. ¿De acuerdo? El I cambia por el O y quedan negadas ambas proposiciones. Luego acá aplico nuevamente la definición. Sería, miren esto, esto cambia por el O y esto se niega, no P. Esto yo lo puedo agrupar, perdón, lo puedo conmutar. Entonces, si tengo Q y no P, puedo decir no P y Q. ¿Ven? Ahora digan, profesor, pero miren, ven esto, O, I. ¿Qué aplico acá? Aplico absorción. ¿Ven esto? ¿De acuerdo? ¿Ven? O, I. ¿Quién se repite? El A. Acá ¿quién se repite en este caso? Miren quién se repite. El no P y el no P. Y acá tengo O, I. Entonces todo esto ¿qué va a ser igual? A no P. Por absorción. Bueno, jóvenes, con esto ya estamos culminando el tema de lógica de proposiciones. Muchas gracias por su atención.